¿Qué tal? Esta es mi reflexión y mi crítica personal. La educación no es perfecta porque le hace falta una ciencia que prepare y enseñe a los individuos para resolver sus problemas económicos. Esta es una conclusión que nace del sentido común más básico. La lógica es clara. Si el problema es económico, la solución debe comenzar por el conocimiento financiero. En los diferentes países del mundo existen diversos institutos de educación. Supongo que hay un organismo internacional que regula los aprendizajes y la enseñanza en todos estos lugares. Comprendo que en todos los países hay lo que denominamos primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Algunas escuelas, de manera casual, pueden ser mejores que otras, dependiendo de cada país y de su poder económico. Algunas de las ciencias que se estudian deberían ser prácticamente las mismas, aunque podrían variar según las necesidades de cada país. Pero esas diferencias deberían ser mínimas, basadas en regulaciones educativas. En las últimas 2 o 3 décadas han surgido nuevas especialidades relacionadas con las tecnologías modernas. Siempre se habla del valor de las ciencias que aprendemos: matemáticas, historia, psicología, filosofía. Todas son importantes, lo sé, pero cuando hago esta crítica, me vienen los recuerdos de aquellos días en el aula donde todo parecía un ciclo interminable de fórmulas que no encajaban con la realidad que estábamos viviendo. Nos enseñaban a resolver ecuaciones, pero yo no podía evitar preguntarme, ¿para qué me servirán en mi vida estas fórmulas? Sabía que las matemáticas tenían una utilidad importante, pero no las veía aplicadas a la vida cotidiana, de una manera que resolviera los problemas que de verdad enfrentábamos. No nos enseñaron a usar esos números en proyectos reales, ni en la creación de soluciones prácticas para nuestras comunidades. Reconozco que en nuestra vida diaria las matemáticas están presentes. Las usamos cuando hacemos compras, cuando comparamos precios, cuando intentamos ahorrar. También son fundamentales en la ingeniería, en la programación y en modelos que anticipan los cambios climáticos. Incluso los sistemas que protegen las finanzas dependen de principios matemáticos. Entiendo el poder de las matemáticas y todas las formas en que se utilizan, pero mi crítica no va contra ellas, sino contra el extremismo en la enseñanza. Todo acto extremista siempre es negativo, y cuando se exagera en un área, otras igual de importantes quedan en el olvido. Las matemáticas que se enseñan en secundarias y preparatorias parecen limitadas a memorizar fórmulas y resolver cuentas, sin darles un propósito real en la vida diaria. Esa conclusión la confirmé con el tiempo. Si miramos al pasado, en las últimas 3 décadas, más de 30 millones de personas en México han vivido en pobreza y más de 10 millones en pobreza extrema. Esto nos recuerda que después de tantos años de educación, la economía de millones no mejoró. Ningún país con tantos problemas sociales puede presumir su educación como un triunfo. Porque cuando la mayoría invierte al menos 12 años en su formación y aún así vive en miseria, algo no está bien, y lo peor es que esto es otra forma de esclavitud moderna. Por simple lógica, deberían existir responsables que respondan por este error. Desde el 2018, el nuevo gobierno afirma que el problema número 1 es la corrupción, y en eso todos estamos de acuerdo. Pero yo pienso que hay otro problema igual de grande que nadie quiere enfrentar. Ese problema es la educación. Cuando hago este tipo de reflexiones, me llegan los recuerdos lejanos de mi educación, siempre dentro de un salón donde yo, sentado en la última fila, observaba a mis compañeros. Algunos fingían poner atención, otros soñaban despiertos. Recuerdo cómo más de uno bromeaba cuando veíamos al maestro asomar con su bicicleta en la entrada principal. Decían entre risas: cuando seamos maestros nos compraremos una bicicleta igual. Tan pronto como podía, el maestro escribía fórmulas en el pizarrón, pero para mí esas cifras parecían un caos sin sentido. Me preguntaba, ¿cuántas veces más tendría que resolver ecuaciones que tal vez nunca usaría en la vida real? Y mientras tanto, había tantos problemas urgentes que resolver en el presente. Al mirar a mis compañeros, noté la frustración en sus rostros. Muchos compartían mi confusión. Me preguntaba pensativo, ¿por qué el maestro enseñaba tantas y tantas cuentas? Parecía que nunca tenían fin. Día tras día, cuando teníamos esa materia, era siempre lo mismo. Un día nos enseñaba un tipo de cuentas, lo aprendíamos con dificultad, y cuando finalmente lo entendíamos, al otro día ya estaba enseñando otro tipo diferente de cuentas. Siempre me cuestionaba, ¿por qué este maestro solo nos enseña a jugar con los números? ¿Qué haré con esta habilidad en el futuro? ¿No sería mejor que en lugar de memorizar tantas cuentas, nos enseñaran a usar los números en actividades y proyectos reales, en la observación y en el análisis de diferentes tipos de negocios? Esa podría ser una alternativa útil,
en la vida adulta en caso de que nuestros objetivos principales no se cumplieran, y así podríamos ser parte de una solución, no solo buscando un bien personal, sino también apoyando económicamente a nuestro país. Un día le cuestioné al maestro si esas cuentas que nos enseñaba algún día nos ayudarían a salir de la pobreza extrema en la que vivíamos. Sonriendo, me respondió que de acuerdo como él nos enseñaba, ese era el camino que siguió Albert Einstein y que él nos convertiría en sus clones. Aunque su respuesta parecía alentadora, no me gustó para nada. Pensé que aunque llegáramos a ser tan hábiles o tan inteligentes como Albert Einstein en los números, esa habilidad no resolvería los problemas de nuestra vida. Hoy en la vida adulta, veo que a mis compañeros el abuso y la exageración de esa enseñanza no les sirvió de nada. Los tiempos han cambiado y reflexionando sobre la respuesta del maestro, incluso si fuéramos tan inteligentes como Einstein en los números, no tendríamos éxito porque no contamos con una cúpula de poder económico que nos apoye, que nos dé fama y nos perpetúe en la historia como sucedió con él. Entiendo que todas las ciencias son necesarias. Algunas personas eligen proyectos o carreras donde las matemáticas son indispensables. Pero, así como se requiere de las matemáticas, también son muy importantes otras ciencias, como la psicología, la filosofía o cualquier otra, porque para la enseñanza siempre se requiere un equilibrio. También entiendo que esta crítica para una minoría ya no tenga valor, pero este problema aún sigue en otras partes del mundo. Es cierto, la corrupción es un problema que ocasiona pobreza para las mayorías, pero la pobreza también se deriva de algo más, la ignorancia en el manejo del dinero. O dicho de otra manera, existe una pobreza producto de la falta de educación financiera, una educación que debió haberse dado a temprana edad y de forma general para todos, independientemente si alguien quiere estudiar administración de empresas. Mi crítica a las matemáticas es solo un ejemplo, y aunque parezca anticuada o ignorante, no lo es, porque aunque escuchamos en los medios que 1 o 2 jóvenes ganaron un concurso de matemáticas, eso no justifica el error que se da en la enseñanza. Si miramos al pasado, todos los críticos que analizan este tema coinciden en algo. Los métodos educativos fueron traídos hace más de 200 años. Y la estructura de esa educación, en su origen, fue concebida para preparar a los trabajadores para una era industrial. En aquel tiempo eso pudo estar bien, porque no había muchas alternativas, pero desde hace más de 40 años, los tiempos son diferentes y son otras las necesidades, y la educación no se ha modificado a los intereses del momento. Aún en el presente, la educación está enfocada a que todos seamos parte de una estructura en donde un proverbio cobra vida, nunca pastor, siempre borrego, en donde otros serán los que se beneficien económicamente. Pongo un ejemplo. En una plática entre amigos en un fin de semana, hablando de la educación, uno de ellos dijo algo muy cierto. Lo que genera riqueza no es la escuela ni sus matemáticas, pues no conozco un maestro que se haya hecho rico. Lo que genera riqueza es aprender cómo funciona el comercio y los negocios. Y en eso la escuela no ayuda. Hoy en el presente, pareciera que las escuelas son semilleros que preparan a los seres humanos para ser parte de una servidumbre, donde las personas tenemos que esperar que las empresas vengan a nuestro país para darnos empleo. Y con ese método, aunque ayuda, se perpetúa la pobreza de un individuo. En esa misma conversación, otro dijo algo muy interesante. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros se sacara la lotería? La respuesta fue clara. No sabríamos en qué invertir el dinero. Y nos pasaría lo mismo que a todos. Después de 5 años volveríamos a ser pobres. ¿Por qué? Por no estar educados en cómo manejar el dinero. Entonces pregunto, ¿acaso para aprender del dinero nos tenemos que endeudar con las tarjetas de crédito o hacer una bancarrota? ¿Y como sociedad cómo vamos a comprender qué es una recesión económica y qué hacer para evitarla? Se dice que en Cuba su sistema es comunista y que todo es propiedad del Estado. No se le permite hacer ningún tipo de negocio. Me parece injusto este comunismo hoy en el presente, pero también sería irónico que en sus escuelas enseñaran educación financiera. ¿Para qué? ¿Dónde invertir el dinero si en la vida real no les dan la oportunidad de tener un negocio? Pero en México su sistema es capitalista y entonces el objetivo de su educación debería estar basado en ello, en cómo formar un capital y hacerlo crecer. Si lo que estoy diciendo es interpretado como una verdad y si estamos de acuerdo en que la falta de dinero o la pobreza es el problema número 1 para nuestro país, y si además el sistema económico es capitalista, entonces ¿por qué no amoldar la educación a este problema? ¿Por qué no educar a todas las personas para aprender a tener un capital propio, para aprender el buen manejo y la correcta administración del dinero? Incluso,
¿Por qué no preparar a las nuevas generaciones para que tengan otras alternativas e incorporar a la educación una enseñanza que les permita comprender cómo se maneja una microempresa? Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien decide emprender sin la preparación adecuada? De acuerdo a una estadística, de cada 100 negocios que empiezan, 65 fracasan antes del tercer año. Solo 25 llegan al quinto año y de esos la mayoría apenas sobrevive. Apenas 1 de cada 100 realmente crece. ¿Por qué fracasan? De acuerdo a los expertos, es por falta de disciplina, por falta de estrategia, por falta de educación financiera, por no saber manejar el dinero, por no entender y por no adaptarse. Además, el enemigo no siempre es la competencia, casi siempre es la falta de preparación. ¿Emprender es valiente? Sí, pero emprender sin saber es jugar a ciegas. Y aunque pocos lo logran, esos pocos no son los más suertudos, son los más preparados, o porque ya venían de tradición. Pero si equilibramos la educación hacia el área de los negocios, la cantidad de fracasos se reduciría para bien, y por lógica, habría más personas pagando impuestos y una mejor economía para todos. Bajo una lógica simple, podemos decir que la buena economía depende del equilibrio entre la oferta y la demanda. En este caso hablo solo de empleados y de empleadores. Y para que esto funcione debe haber una cantidad adecuada de trabajadores en equilibrio con la cantidad de empleadores. En otras palabras, lo que hay mucho se abarata y lo que hay poco se encarece. Pero si hay equilibrio entre las dos partes, la economía debería funcionar. Pero en México, durante los últimos 40 años, hubo pocos empleadores y una gran cantidad de desempleados. Todo esto con un pago miserable de 85 pesos diarios durante 2 décadas. Y cuando el sistema no ofrece oportunidades, la gente busca alternativas incluso fuera de su país. Y de los 30 millones de mexicanos que estamos en Estados Unidos, no triunfaron los estudiosos, ni los intelectuales, ni los matemáticos. ¿Quiénes han tenido mejores resultados? Aquellos que ya traían oficios, como carniceros, panaderos y mecánicos. Muchos de ellos, gracias a su experiencia en los oficios, lograron poner su propio negocio de acuerdo con su oficio que ya sabían. Una vez escuché decir a un empresario muy conocido en México que debemos motivar a los jóvenes para que se hagan emprendedores en los negocios, pero yo creo que esa visión está distorsionada. No se trata de motivar a los jóvenes a que sean emprendedores, se trata de modificar la educación y adaptarla a las necesidades del presente, capacitar con una educación financiera a todos los mexicanos, donde todos participemos y generemos un beneficio personal y colectivo. Nuestro presidente en México decía que el gobierno era como un elefante reumático, difícil de mover. Yo, como buen crítico, me enfoco en la educación y no la veo como un elefante, sino como un vagón de tren muy pesado y que camina a vuelta de rueda y sin volante. No acelera ni frena, no escucha, porque no lleva maquinista, y aunque hubiera académicos con propuestas de cambio, nadie los oye. Solo como ejemplo, si existiera un escritor con un libro brillante como Los Cuatro Acuerdos y que se pudiera incorporar en las secundarias, simplemente no lo hacen. Como buen mexicano, mi ilusión es ver cambios en la educación. Quien me conoce siempre me pregunta, ¿pero cambiar qué? La respuesta es simple, que en los 3 años de secundaria, por lo menos, los jóvenes obtengan 4 certificados, uno de política, otro de psicología, uno más de filosofía y otro relacionado con la salud. ¿Por qué? Porque si por razones económicas no pudieran continuar sus estudios, al menos tendrían la capacidad de tomar las mejores decisiones en su vida. Y aún hay algo más que debemos reflexionar. Siempre me he preguntado, en el lapso de toda mi vida, ¿por qué si somos supuestamente inteligentes, casi nadie dice nada sobre esta observación? Las escuelas carecen de educación financiera, siendo que la pobreza y las carencias económicas son el problema número 1 de la sociedad. ¿Será real lo que algunos críticos piensan, que vivimos una especie de encantamiento, que cuando éramos niños podíamos percibir tantas cosas, que éramos más despiertos que ahora, que ya somos adultos? Y las tendencias naturales, como la creatividad, la imaginación y el sentido común, se han perdido, y que nuestra verdadera personalidad fue sustituida por ideas y creencias preestablecidas. Y eso hace que no nos demos cuenta de que muchas cosas en esta vida están mal. Cosas que podrían corregirse pero no se corrigen, porque las vemos como normales, aunque sus resultados nos demuestren que están mal. Si no lo has pensado, ¿acaso no crees que la escuela no nos enseñó a razonar sino solo a memorizar? Nos enseñaron a creer sin cuestionar, y a eso lo llamaban formación, pero parecía que la intención era otra, ajustar la mente de todos a un molde.
al cual hemos llegado, pero no por elección propia. Y cuando alguien se atreve a cuestionar cómo funciona este sistema, se le tacha de ser un conspiranoico. Desde estas lógicas, si a los estudiantes se les educa para creer que todo lo que se les enseña son verdades absolutas y nunca se les motiva a someter a juicio lo que aprenden, ¿en qué momento se les ocurrirá ser parte de una sociedad que genere un cambio colectivo para bien? Si sus puntos de vista personales no tienen valor, incluso aunque estén equivocados, ¿cómo desarrollarán el coraje para proponer nuevas ideas? Existe un término para describir a quienes ya en la política se oponen a cualquier transformación. Se les llama reaccionarios. Son personas que no quieren cambios en la sociedad porque es muy placentero para ellos vivir con sus privilegios, sin importar que los demás no tengamos esos privilegios. Pero ¿de dónde nace este comportamiento tan egoísta y miserable? ¿Acaso no surge del mismo método educativo que moldea mentes obedientes, incapaces de cuestionar? Antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta. Si el problema número uno de millones de personas en el mundo es la pobreza y la falta de dinero, ¿no sería lo más lógico que si vivimos en un sistema financiero capitalista, en las escuelas, como respuesta sensata, se enseñara cómo formar un capital y cómo salir de los problemas económicos? Si respondiste que sí, significa que la escuela no es perfecta y que hace falta una ciencia que prepare y enseñe a los individuos para la solución de todos sus problemas económicos. Y si Sócrates viviera, su crítica a la educación sería así. Un joven se acerca a Sócrates y le dice con orgullo: he terminado mis estudios, maestro. Soy ingeniero, hablo 3 idiomas y tengo un currículum brillante. Sócrates lo mira con serenidad y le pregunta: ¿y ya sabes quién eres? ¿Crees que estás preparado para tomar las mejores decisiones en tu vida? ¿Has aprendido a dominar tus impulsos? ¿Sabes distinguir la verdad entre tantas opiniones? ¿Sabes hablar sin herir y pensar sin miedo? Sócrates continúa: ¿crees que has sido educado para ser un individuo honesto y justo? ¿Para ser un buen hijo y un buen hermano? ¿Recibiste las herramientas para convertirte en un buen esposo y en un buen padre? ¿Has aprendido que la amistad y la honestidad son virtudes esenciales? Y dime, ¿ya sabes usar tu reflexión, tu sentido común y tu pensamiento crítico para enfrentar la vida? El joven se queda en silencio. Confundido, responde: no lo sé. Entonces Sócrates concluye: entonces no te han educado, solo te han entrenado. Has llenado tu mente de fórmulas, pero no de sabiduría. Te han moldeado para servir, pero no para vivir. El joven pregunta con humildad: ¿y qué es la verdadera educación, maestro? Sócrates responde: es aquella que te ayuda a sacar lo mejor de ti. No te lleva hacia un título, sino hacia la verdad. No te conduce a la obediencia, sino al cuestionamiento. No te guía hacia la riqueza, sino hacia el alma. El joven baja la cabeza en silencio. Y Sócrates concluye: muchos estudian toda su vida, pero nunca llegan a conocerse a sí mismos. Y quien no se conoce no es libre, porque sin conciencia hasta el más sabio vive encadenado. Esta fue mi reflexión personal sobre este tema. Espero que te haya gustado y que te invite a pensar. También espero tus comentarios y que apoyes mi página Ruta Sur si estás interesado en temas de reflexión, pensamiento crítico y sentido común. En nombre de la amistad, dedico estos pensamientos para todos los que me regalaron su tiempo escuchando este video. También para mis hermanos y para mis amigos, especialmente para Francisco Díaz Neri y Fermín Rodríguez. También para Gil García y Jamín Mendoza, Joel Aros, Juan Aros y para Jesús Paco, y especialmente para mi amigo de la infancia Félix Plácido.